Pero verdad. No puedo abrir. Oh, wow.
A ver, buenos días. Emilia Andrade. Carlos Araujo. Emily Arteaga. Cristina Camacho. Ariana Castillo. Matías Garzón. Presente. María José Guamá. Sara Guaraca. Eleider Mesías. Presente. Mateo Melo. Damaris Muyo. Ivana Reynoso. Jonathan Romo. Alma Tello. Carlos Vela. Josué Veloz. José Miguel Villamar. Y Martín Villamarín. Alce la mano el que no está todavía registrado en el SMOG. En el SMOG. En el detector, en el que les cuida cuando dan el control de lectura. Alce nomás la mano que yo veo aquí. ¿Les digo los nombres? A ver, les voy a mostrar. Voy a hacerlo al revés. Voy a decirles los únicos que tienen registro completado. Ok. Matías Lizana. Aquí. Carlos Vela. Michael Macas, Bruno Martínez, Anderson Bastidas, Juan Pando Picón, Camilo Rodríguez Rendón. Ya está. El resto no tiene completado el SMOG. No les puedo activar el SMOG porque no van a poder dar sus controles de lectura. Entonces, por favor, solamente regístrense. ¿De acuerdo? Ya, pero hagan la tarea. Es que se les va repitiendo digamos, semana a semana. Y si no les expulsa, lo que pasa es que el control de lectura luego les expulsa y voy a tener la lluvia de correos el domingo en la noche. No pude dar mi control de lectura. Por favor, repito. Bien, semana 3. ¿Qué tal les fue en el video? Quedan calladizos. Miren, ahí están. Ya les voy a mostrar. Ok, ahí están. Ellos son los únicos. El último que se ha registrado es Lizana Prat. Bien, jóvenes. Vamos a la semana 3. Y en esta semana abordamos el problema de la justificación del Estado. La pregunta es muy sencilla, la que tenemos que explicaros. ¿Por qué esta forma de organización política y no otra? Ese es el sentido de la cuestión. Ya hemos abordado la idea del término y la noción de Estado. Ahora, teniendo eso en la cabeza, nos estamos preguntando por qué una organización política así y no otra forma de organización política.
Y para eso tuvieron unas lecturas bien interesantes, un artículo de Heller y un artículo de Kohler especialmente, que son los que me interesan en mayor medida. Bien. Bien, partamos de estas teorías teocráticas. La mayor parte de del tiempo, digamos, que podemos considerar, siempre hubo como base la idea de que una estructura de poder en donde unos mandan a otros tiene una base de legitimación en un designio divino, ¿cierto? Les conté la historia de cómo, por ejemplo, Augusto necesitaba alguna base que le conecten al mundo griego, puesto que vive, pero a través de ello a una divinidad. La idea de que Augusto finalmente era un descendiente de dioses era central en el concepto, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo ven de esa manera, van a darse cuenta que, en términos generales, quien puede justificar su capacidad de mandar sobre otros y tener una estructura política en donde alguien toma las decisiones por la colectividad, es un tema muy, muy antiguo, ¿cierto? Muy antiguo. Ahora, me interesa que lo vean, digamos, partiendo del mundo griego, que les comentaba siempre, esta idea, yo te diría que son medio revolucionarios los filósofos, digamos, desde Sócrates en adelante en el mundo griego, porque ellos estaban planteando un asunto que aunque estaba vinculado con la divinidad, finalmente basaban la idea de que quien tenía la capacidad de mando era quien tenía la capacidad de acercarse al conocimiento, a la sabiduría. Recordarán la idea de una estructura social en el mundo platónico, en donde podríamos replicar la manera en que individualmente actuamos, ¿cierto? Platón mismo establecía esa diferenciación entre, digamos, lo puramente sensitivo, lo irascible o lo emocional, y la idea de lo racional. ¿Y cómo replicar eso exactamente en la sociedad? A través de quien hacía la tarea común, ¿cierto? El campesino, el artesano, que refleja la idea del ser humano en su parte sensible. O cómo quien se encargaba de las armas era el que tenía que apaciguar todos los aspectos de orden emocional, lo mismo que pasaría en el ser humano. Y quien finalmente tenía esa proyección hacia el conocimiento, la parte racional del ser humano, y cómo eso se puede replicar en una comunidad, en una sociedad. Ese era el modelo, digamos, de orden platónico. Con Aristóteles las cosas cambian un tanto, ¿no es cierto? Yo diría que bastante, pero los dos están de acuerdo en que el mundo en donde alguien toma una decisión básicamente por mayoría de los participantes, por democracia, en la lógica griega, ¿no? Era una sociedad imperfecta, ¿no es cierto? Aristóteles, la idea de la oligarquía es importante, relevante. Pero yo les quiero llevar desde el mundo griego hacia el mundo medieval. Sí, ya estamos en el mundo latino, con todas las concepciones de estas de trasladar los valores griegos hacia la vida del Imperio Romano en Occidente, en Europa. Allí, precisamente cuando se está cayendo el Imperio Romano de Occidente, San Agustín escribe su libro La Ciudad de Dios. Y en La Ciudad de Dios se reflejan fundamentalmente las ideas platónicas, en el sentido de que es posible separar aquello que es existente en la realidad, que materialmente está allí, que es imperfecto, que es contingente, que se destruye, que muere, ¿no? Y aquello que en cambio permanece en el tiempo, que es universal, que es abstracto, que es perfecto. Esa es la idea, ¿cierto? Es la teoría de las formas de Platón. Bueno, eso toma San Agustín. Estamos en la época en donde ya la concepción religiosa empieza, digamos, a acentuarse desde el pensamiento cristiano. San Agustín es en realidad uno de los padres de la iglesia, ¿no? Empieza un periodo que se suele llamar la patrística,
y con él la justificación del pensamiento religioso católico en la vida temporal. San Agustín escribe La ciudad de Dios cuando el Imperio Romano está en crisis. Y claro, digamos que la mayor parte de la población en esa época, en ese lugar, consideraba que por el hecho de que se había trasladado la religión oficial hacia el mundo católico, ese traslado había generado la crisis del Imperio Romano. Esa es la base de toda la discusión. Pues cuando San Agustín escribe su libro, La ciudad de Dios, lo que está haciendo es justificando que esto no es así, que no tiene nada que ver la religión católica con la crisis y el deterioro de las instituciones políticas del imperio. Y ahí nos muestra un reflejo muy interesante de lo que sería, digamos, el pensamiento platónico aplicado a la política o a la organización social. Porque él hace una diferenciación entre una ciudad terrenal y una ciudad Dios, una ciudad celestial. Esa diferenciación te muestra exactamente la misma estructura del pensamiento platónico, porque la mayor parte de la Edad Media está anclada en el pensamiento agustino, desde la perspectiva religiosa, pero en el fondo desde el pensamiento de Platón, las formas. Para esa época Aristóteles ya se había perdido. Ya en Occidente no se conocía nada de Aristóteles. Quienes se dedicaron a retomar la filosofía aristotélica, discípulo de Platón, son los que en realidad dual, ¿cierto? Son, digamos, filósofos del mundo árabe los que traducen las obras del griego al árabe y empiezan a construir su pensamiento alrededor de las ideas de Aristóteles, ¿no? Platón, en cambio, se queda en Occidente y a través de, digamos, los pensadores medievales católicos, sí, básicamente católicos, se ensalza, digamos, esas ideas y sirven de base para cualquier cosa. Entonces, si ustedes miran el modelo platónico y ven cómo está estructurado, cómo justifica San Agustín la existencia de un mundo ideal, de una sociedad bien organizada, se dan cuenta que cuando él habla de la ciudad de Dios, está pensando en el idea, en aquello que es absoluto, universal, perfecto, que es el modelo de lo que debería ocurrir en la realidad. Y cuando se habla, en cambio, de esta ciudad más terrenal, se habla de lo imperfecto, de lo contingente, de lo que ha generado la crisis en el Imperio Romano de Occidente. Fíjense, se hace la separación. La ciudad de Dios es el mundo ideal, es la forma de organización social perfecta. Está alimentada, y así lo dice textualmente, por el amor a Dios. ¿Verdad? Y entonces, todo lo que es terrenal, en cambio, es otro tipo de amor. Es el amor a sí mismo, dice San Agustín en su texto. Cuando él está haciendo esa descripción de la ciudad de Dios, muestra este concepto, que es un concepto muy interesante medieval agustina, que es la idea de la providencia. Ustedes han escuchado lo que es la providencia. ¿Alguien me puede explicar? ¿Quién viene de un colegio católico? Ya. ¿Qué es la providencia? Porque eso no nos enseñan. Yo también vine de un colegio católico. Uno piensa que es algo vinculado con lo divino, pero no sabe exactamente qué es. ¿Se acuerdan? ¿Les dijeron algo? Hay que leer San Agustín. Él es uno de los padres de lo que se llama la filosofía de la historia. Porque para él, toda la comunidad se organiza en función de una determinación divina. La providencia no es más que el plan de Dios de la historia. Sí, todos estamos dirigidos, una lógica determinista, hacia un querer divino. ¿Okay? Es interesante verlo así, porque para él, la crisis, digamos, de esa ciudad terrenal, de esa forma de organización política, no es más que un paso más en la historia, en la providencia, en esa historia querida por Dios. Que hablan de tantas cosas vinculadas con Dios en ese contexto, ¿no? Es porque el modelo duró 1000 años. Entonces no es una cosa corta. Y aún
tenemos estados que tienen esa misma estructura. La idea de que todo lo de aquí es contingente, ¿no? Pero se dirige hacia la realización de un plan divino. Si tú contemplas la estructura política de Irán y ves a sus líderes religiosos como los líderes políticos o del temporal, ¿no? Te das cuenta que en la base que sigue es una tradición ya también propia del catolicismo, ¿se dan cuenta? Entonces, no hay que pensarlo como algo raro. Puede ser una cosa que a nosotros nos resulta incómoda, pero caramba, que el lado occidental vivió exactamente lo mismo por más de 1000 años. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Una idea en donde está mezclado, entonces, en donde convive una ciudad terrenal y una ciudad celestial. Y en donde el modelo es esa ciudad perfecta, esa querida por Dios en la historia de la humanidad, esa que te lleva a la salvación. Dice San Agustín que todo el defecto material, todo el defecto de la ciudad terrenal, tiene que ver incluso con el pecado original. Y aunque no crean, estas palabritas y estas frases que suenan impresionantemente religiosas son determinantes en la vida política. En el momento en que se produce la ruptura de la Iglesia Católica y todo el protestantismo, hay en el centro una discusión de si es que el pecado original, a través de otra manera, la gracia, es decir, un acompañamiento o auxilio de Dios para superar ese estado de deterioro espiritual, ¿no? Podía generarnos o no la salvación. En cambio, para el mundo protestante, el pecado original es determinante y es Dios el que elige quién se salva. Si hagas lo que hagas en la vida, no pasa nada por tu pecado original. Esa es la lógica del protestantismo y la filosofía básica del hacia mí. ¿Ah? Entonces, véanlo de esa manera. Hay un montón de elementos que vienen de la historia de la Iglesia, que tienen que ver con la filosofía medieval y que marcan las estructuras sociales y particularmente de organización política de la comunidad. Miren, entonces San Agustín utiliza el modelo platónico para mostrarse que cualquier forma de organización social tiende hacia el mundo ideal, hacia la ciudad de Dios. Y cualquier forma que supone básicamente el desperfecto es básicamente una ciudad terrenal. Es una forma de organización política coyuntural que tiende a destruirse, a modificarse dentro de ese plan divino que le llamamos propiedades. Cada una de estas formas de estructura tiene que ver con un amor específico. Amor a Dios, amor a sí mismos. ¿De acuerdo? Ahora, miren que esta idea de San Agustín se mantiene en el tiempo hasta llegar al siglo XI, donde empieza recién a discutirse y en donde ya ha regresado por vía del mundo árabe hacia los traductores de Salamanca, en la península ibérica, el pensamiento de Aristóteles. Sí, piensen ustedes que los árabes cubrieron casi toda la península ibérica y en el momento de la expulsión fueron dejando cosas muy importantes para el mundo occidental. Entre otras, el mismo pensamiento de Aristóteles. ¿Cómo llega al mundo occidental? De vuelta, el pensamiento aristotélico, porque en Salamanca se habían asentado los traductores que tomaban del mundo árabe, digamos, toda la producción de Aristóteles, ellos salvaron esa producción, lo tradujeron al mundo, digamos, al latín, ¿no? Y a partir de eso se retoma el pensamiento de Aristóteles, que es radicalmente distinto, si es que uno quiere ver las coordenadas básicas, pero totalmente incluido por el mundo. A ver, ¿qué es lo que te hace Aristóteles? Aristóteles, en vez de pensar en las ideas como lo perfecto, ese mundo de ideas que es el marco de cualquier reflejo en la realidad, él hace algo distinto. Él parte de los individuos, busca en los individuos esencias y a partir de las esencias trata de abstraer una idea. Esa es un poco la idea digamos, del concepto de Aristóteles. Aristóteles no piensa en un mundo en donde viven las ideas per se y esas ideas terminan siendo reflejadas en los individuos en la realidad. Eso no hace Aristóteles, lo hace al revés, exactamente al revés. No sé si han visto ese bonito cuadro
en donde se le ve a una buena cantidad de filósofos, y en el centro está Platón, como maestro de Aristóteles, Platón enseñando el cielo, y Aristóteles mostrando que las cosas tienen que quedar en la tierra. Bueno, Aristóteles era un polímata, ¿no es cierto? Tenía conocimientos en todas las materias, genio para su época. Entonces él, como partía de la ciencia, le gustaba la naturaleza, por eso uno de sus grupos, digamos, de obras se llama física, cuando se refiere a las cosas terrenales, metafísica, cuando está más allá de las cosas terrenales. Pero él hace ciencia, empieza a estudiar vegetales, animales, empieza a encontrar sus rasgos comunes y persigue una esencia. Bueno, ¿por qué les cuento de estos dos filósofos griegos? Porque así como Agustín toma las ideas de Platón, Santo Tomás, que es otro de los padres de la Iglesia, toma en cambio las ideas de Aristóteles. Y él lo que trata de hacer es, digamos, tratar de balancear, de explicar las creencias religiosas a través de la razón. Y entonces cambia su lógica. Lo que hace Santo Tomás, en cambio, es explicarte, partir de datos de la realidad, para explicarte por qué existe la necesidad de un gobierno, de alguien que mande sobre otros. Con Santo Tomás, adoptando ya una tradición en donde se discute el propósito de una comunidad organizada, se habla de bien común, como un saco en donde se puede incorporar aquello que se supone que es de interés colectivo. Quiero mostrarles dos textos para ver cómo lo ven, si se refleja o no se refleja estas ideas básicas que les estoy comentando. Veamos. Este es el primer texto. Está en su aula virtual. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Un poquito? No sé si se ve. Un poco sufrido. No, no me parece. A ver. Si no se alcanza a leer, sí se alcanza a leer. Miren, esto sale de las ideas de San Agustín en la ciudad de Dios. Dos amores han creado dos ciudades. El amor de sí mismo, llevado hasta el desprecio de Dios, ha creado la ciudad terrestre. El amor de Dios, llevado hasta el desprecio de sí mismo, ha creado la ciudad celeste. Distinguimos el género humano en dos órdenes. Uno de quienes viven según el hombre y otro de quienes viven según Dios. Además, a estos dos órdenes les damos el nombre místico de ciudades, con lo que hay que entender dos sociedades de hombres, una de las cuales está predestinada a vivir eternamente con Dios y la otra a sufrir eternamente con el diablo. ¿Right? Directo, clarísimo. San Agustín, entonces, la idea o el prototipo, la justificación de la existencia de la organización política depende de la voluntad divina. ¿De acuerdo? De ese desear de Dios para que te acerques a Él. Esa es la lógica. Bien sencillo. ¿Okay? Y ahora veamos lo que dice Santo Tomás. Déjenme contarles además que estas ideas de San Agustín son las que justifican la intervención de la Iglesia durante casi todo ese periodo de la humanidad hasta llegar efectivamente a la paz de Westfalia. ¿Se dan cuenta? Porque significa que en la práctica debe convivir quien es designado, quien sigue la sucesión de San Pedro, ¿cierto? En la Iglesia, en el papado. A ese le corresponde presidir la ciudad celestial, esa de llevarnos hacia la ciudad celestial en la tierra. Y en cambio, el poder que tiene el emperador o el rey en el territorio representa ese defecto, ese deterioro, ¿no? que representaría la ciudad terrenal, ¿cierto? Fíjense que esto justifica la presencia de la Iglesia en las decisiones de orden temporal. No es una cosa menor.
Fíjense, tuvo que pasar hasta 1648, habíamos dicho, ¿no es cierto? Imagínense, hasta ese momento para separar a la Iglesia de las decisiones en el mundo europeo. Y vean este otro texto. Y vamos a ver si es que perciben la diferencia. Esto es en cambio de Santo Tomás. ¿Qué te dice? Así pues, si es natural al hombre el vivir en sociedad, es necesario que tenga una guía dentro de la multitud. Ya que son muchos los hombres y cada uno busca para sí mismo lo que necesita, la multitud se dispersaría en sus fines, si no hubiese quien tuviese cuidado de procurar que todo se dirija al bien común. Igualmente se descompondría el cuerno de un hombre o de un animal si no tuviese fuerza común que lo mantuviese unido para procurar el bien común de todos los miembros. Esto considera Salomón cuando dice, donde no hay gobernante, el pueblo se disipa. Mas si el gobierno está en manos de uno solo, entonces tal gobernante se llama rey. Por eso dice el Señor, mi siervo David será rey sobre todos y será el único pastor de todos. Por ello es manifiesto que el concepto de rey quiere decir que uno solo presida y sea el pastor que guía hacia el bien común sin buscar su propio interés. Si el hombre viviese solo, como muchos animales, no necesitaría ningún gobernante que lo guiase al fin, sino que sería él mismo su rey, dependiendo solo del único rey supremo, Dios. Miren la diferencia. Mientras que San Agustín hace una conceptualización, es decir, parte de una afirmación, de un axioma, para mostrarte, tratar de demostrar básicamente que es el amor, el tipo de amor, el que determina la forma de organización social, ¿cierto? Dentro de un plan de Dios, Santo Tomás hace una cosa distinta, es parte de una constatación de datos de la realidad. Lo que está diciendo es, los seres humanos son seres gregarios, no pueden vivir de manera aislada. Y como no pueden vivir de manera aislada, se necesitan unos a otros. Para la realización de aquello que es común a todos, y en común, necesitan un gobierno único, un gobierno que no piense en sí mismo, sino que piense en la realización de ese bien común. Y ahora, ¿de quién depende la determinación del que va a gobernar? Del que va a dirigir a la comunidad hacia la realización del bien común, el pensamiento de Santo Tomás. ¿De quién depende? De Dios. Dios es el que determina quién debe gobernar a la comunidad para dirigirla hacia el bien común. Tanto San Agustín como Santo Tomás justifican una estructura, una forma de organización política en esta comunidad en la voluntad de Dios. Mientras que San Agustín construye todo su pensamiento en esas ideas platónicas, Santo Tomás, en cambio, lo hace con la perspectiva aristotélica. Pero en los dos casos, es Dios el que determina la manera en que se organiza esa sociedad políticamente. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos ya en el siglo XIII. Santo Tomás escribe eso, fíjense, ya había transcurrido casi 1000 años desde San Agustín. Y todas las estructuras sociales estaban acomodadas al pensamiento agustiniano en todo ese periodo. Y a partir de Santo Tomás era un dominico que era profesor en la Universidad de la Sorbona de teología. Él ocupaba la cátedra. Entonces, por eso tenía una autoridad enorme. Quien ocupaba la cátedra de teología en la Sorbona, pues entonces era el que marcaba la pauta del pensamiento occidental europeo de ese momento. Y el Santo Tomás dice lo que dice en su cátedra, además que si es que tienen interés, son cosas increíbles lo que escribe. Claro, también hay discusiones bizantinas, como cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Estas discusiones pues, se llaman discusiones bizantinas, porque a quién le importa. Pero, hombre, se escribían libros, ¿no?, sobre esos temas. Bueno, llega Santo Tomás, de la Sorbona, plantea sus ideas y construye un pensamiento distinto. Pero fíjense que no es un pensamiento
digamos, intuitivamente te das cuenta que no hay nada malo en ese planteamiento. Lo que pasa es que estructuralmente todavía la lógica de cualquier decisión en el ámbito de lo político depende exclusivamente de la voluntad de Dios. Eso es lo que tienes central. Alrededor de esta idea está la idea de las teocracias, la idea de que el poder no está en los seres humanos, ni el horizonte está dirigido por la razón. Saben que eso empieza, digamos, desde el emerger de la Edad Moderna, cuando se sustituye un ídolo, una presencia divina, Dios, por otro ídolo. Entonces, los dos son extremos, ¿cierto? Los dos son extremos. Pero esto es lo que marca. Por eso es que el pensamiento moderno aborrece el pensamiento medieval, ¿no? Porque parecería que los seres humanos éramos esclavos de un conjunto de valores derivados de una creencia religiosa. Y entonces, al reivindicar la posición de la razón como única determinante de tu conducta, pues entonces había que rechazar cualquier cosa que suponga una definición de valores externas a tus capacidades para establecer cuáles son esos valores. Entonces, eso justifica, en cambio, todo el movimiento ilustrado de la edad moderna, en una confianza excesiva en la razón. Ahora, poco a poco eso ha ido cambiando. Claro que ha ido cambiando, porque hay un elemento espiritual en los seres humanos y hay un elemento racional en los seres humanos. Y hay unos equilibrios que no se reflejan ni en Edad Media ni en Edad Moderna. Y a propósito de eso, cuando emergen unos movimientos que se les suelen llamar posmodernistas, que en cambio hacen una cosa que también es un tanto absurda. Eso ya queda para su buen juicio. Eso de relativizar todo, ¿cierto? Sí, todo. Al final, ¿no? Uno se comporta como le da la gana, ¿no es cierto? No existen pautas objetivas de comportamiento más o menos unificado entre los seres humanos. Hay un temor enorme a la capacidad que tiene la sociedad para imponerte una estructura de valores. Y además autoconvencerte de que es correcto. Este es más o menos el miedo real que tenemos los seres humanos. Nadie quiere estar por fuera del grupo, pero todos quieren ser distintos al mismo tiempo. Bueno, pero esto es interesante visto desde la perspectiva de la justificación del Estado, porque en todas las teorías teocráticas tenemos una organización política específica con unas capacidades de hacer en función de la voluntad de Dios. Y a eso sirve la organización humana, a la realización del plan divino, que es la providencia, para que tengan claridad. Entonces, estas palabritas son esenciales, digamos, particularmente en teología, la idea de providencia, como el plan divino, la historia de la humanidad, vista desde los ojos de Dios, esa es la idea de la providencia, y la gracia, como aquel auxilio que nos da Dios para superar las limitaciones que suponen ese pecado original. Bueno, pensamiento teológico, eso es lo que es. ¿Ya ven? Dos palabras que se suelen usar, pero que no se sabe el significado. Ese es el significado de teología. A ver, hasta ahí está claro. Tenemos la teocracia, tenemos la idea de que el Estado se justifica fundamentalmente en la voluntad de Dios y todas las formas de organización social. Bien, vamos a algo más sencillo y algo más interesante. Llega la edad moderna, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso. Y cuando uno piensa en la edad moderna, debe pensar siempre, y así deben hacerlo, en donde se abandona el pensamiento básicamente teológico, ¿no? Y nos metemos en la reivindicación de la razón humana como el centro de nuestras decisiones. Si a alguien le gusta Nietzsche, por ejemplo, esa es la idea fundamental de la famosa frase Dios ha muerto, ¿no? Es eso, no es más que eso.
en donde emerge la razón como centro de tus decisiones, de todas tus consideraciones. El conocimiento ya no es una participación divina en seres creados, humanos, en donde la moral ya no es una determinación de orden religiosa, ya no depende de leyes eternas que luego participan en las leyes naturales y que luego son reproducidas por las leyes humanas, como el proceso del naturalismo medieval, ya no es así. Ahora es la razón. La razón es la que determina qué es lo que conoces, finalmente, cómo debes comportarte, cómo se debe hacer, y en cierto sentido, qué explica la realidad. Famoso sé, conocer y hacer. Base de toda la filosofía, la puedes dividir en eso. Sé que existe. Conocer, cómo llegas a conocer lo que existe. Y hacer cómo aquello que existe, sí, que existe y conoce, moviliza tu conducta, tu acción. ¿Ah? Bien. En esta etapa, en Europa particularmente, emergen las teorías contractualistas. Las deben haber escuchado. Y son muy interesantes porque todas ellas, todas las teorías contractualistas, se parte del análisis de una hipótesis. Y es un experimento mental, si quieren llamarlo así. Es decir, ¿cómo es o cómo sería el comportamiento del agregado de individuos, de las personas, sin que existan instituciones políticas, sin que exista nada que regule su vida colectiva? ¿Cómo debería ser ese comportamiento? Y ese estado es el que le llaman el estado de naturaleza. O sea, el estado de... Y partimos siempre de un autor muy interesante que es Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es otro personaje, porque si ustedes ven el libro Leviatán, que no es ninguna cosa pequeña, ¿no es cierto? Es un monstruo de libros, ustedes van a ver que está dividido en dos partes. Una parte importante de Leviatán es básicamente un tratado, un ensayo teológico. Está discutiendo con sus contertulios, que son los pensadores medievales, ¿no es cierto? Así que tiene sentido que una buena parte de su Leviatán haga esta discusión. La discusión, la práctica es, vamos a ver cómo interviene la Iglesia en el poder de Dios. Bueno, es una discusión. Y de hecho, Thomas Hobbes estaba escribiendo el libro para eso. No para lo que quedó en nuestra memoria histórica. En la parte que quedó en nuestra memoria histórica, más relevante, está el tema de la descripción del estado de la naturaleza como un estado de guerra. Típico que se repite, el hombre es el lobo del hombre, diría Santo, digamos, Thomas Hobbes. Y en esa situación, en ese estado de naturaleza, en donde el sentido básico es sobrevivir a las apetencias de unos respecto de otros, la necesidad de una forma de organización política, de una autoridad, tiene que ver con la idea precisamente de que sin ella nosotros no podríamos sobrevivir. En esa descripción así de sencilla, emergen instituciones lo suficientemente poderosas como para someter a cualquier otro poderoso. Y si ustedes ven, estamos hablando básicamente de la Inglaterra del siglo XVI. Ahí es donde Thomas Hobbes escribe el Leviatán. Y si ustedes se fijan en el periodo, estamos hablando de un periodo de revolución, ¿no es cierto? Que termina en 1681. The Bill of Rights. ¿Y esto qué significa? Significa que Thomas Hobbes lo que está revisando, lo que está viendo, es una realidad en donde efectivamente los señores feudales, la gente puede someter a quien se supone que es la autoridad, el rey. Es el que lo puede fulminar, es el grupo de gente. Entonces es cuando se está refiriendo a las guerras intestinas, a la supervivencia, no está pensando pues, en el común de las personas, está pensando en cómo sostener una autoridad única en que no dependa de la voluntad de los señores feudales igualmente poderosos. Entonces, si uno hace esa visión
en el contexto del autor, es parte de la hermenéutica, ¿no es cierto? Si uno hace esa revisión, entiende por qué él plantea una autoridad única lo suficientemente poderosa como para someter a los otros. Y de eso emergen todas las instituciones de la monarquía absolutista. De ese planteamiento así de sencillo. Entonces yo necesito un poder lo suficientemente poderoso para sostener, y viene el concepto de Kohler. Entonces el Estado se justifica desde esa lógica, desde la lógica de Santo Tomás, por la necesidad de mantener paz. ¿Perdón? ¿De acuerdo? Paz. Ahí está, Santo Tomás y su análisis del estado de la naturaleza y la necesidad de una estructura, de una organización política lo suficientemente poderosa como para mantener la paz. Vaya necesidad. Bueno, en el siglo inmediatamente siguiente, siglo XVII, a ver, si estamos en el siglo, en 1600, siglo XVII, siglo XVIII, nos toca John Locke, ¿no es cierto? John Locke hace otra constatación. Si ya está asentada la monarquía absolutista, ya se ve el abuso de una monarquía que tiene toda la capacidad de decisión respecto de los derechos de los individuos. John Locke lo considera uno de los padres del liberalismo clásico. ¿Por qué? Porque ya es un planteamiento, digamos, bastante convincente. Uno también se coloca en el contexto, lee John Locke y te das cuenta que para la época el pensamiento es increíblemente avanzado. Miren ustedes, ¿quién me puede hablar de liberalismo? ¿Quién tiene idea de liberalismo? Derechos universales de vida, la propiedad, y que, bueno, eso creo que es como fácil. Es la base, está perfecto. Veámoslo entonces así. Hay cosas que uno puede constatarlo intuitivamente, por eso son acciones. Y por eso toda la explicación es demostrativa. Si tú naces, ¿cierto? Y ya eres consciente del mundo, te das cuenta que lo primero que puedes percibir es que el otro es igual a ti, en el sentido de que comparten la misma naturaleza. En uno, que ahora hay quien se cree perro o tanque de guerra, ¿no es cierto? Digamos que lo normal, ¿no? O no, ya son rarezas, pero lo que es intuitivo es que si tú le ves al otro, tú sabes que forma parte de la especie humana. Son iguales en naturaleza. Aunque tenían, ¿no? Le das una galleta y te mandas al sanatorio. No tienes de otro. Yo no sé por qué se puso de moda eso. Mi papá me quiere molestar, me dice, yo me reconozco tanque de guerra. No sé, bazooka. Esto está enojado. Claro, me molesta, pero no. Bueno, pues hablamos cómo se aceita esa sección. Bueno, en fin. Con esa lógica, puedes pensar en que todos somos iguales en naturaleza. Y ese es un criterio que no te hace falta ninguna estructura social. ¿Cierto? Es súper sencillo, es muy intuitivo. Una segunda idea básica que claramente puedes percibir sin dramas es que si no tienes una imposición externa, tú en principio podrías hacer lo que quieras. Me van a decir, no, eso no es verdad. Mi mamá me dice que me levante, tengo que ir a la universidad a las 7 de la mañana. Ya, hombre, eso es externo. Pero tú en principio podrías hacer lo que te da la gana, si no tienes ninguna imposición externa. Eso es un criterio de libertad. Uno solo de los que hay, pero es un criterio de libertad, es decir, ausencia de limitaciones externas para la realización de tu voluntad. ¿Ven? Esta es una segunda cosa importante. Entonces, si eres igual a los demás,
y cada quien puede hacer lo que le da la gana, debes partir de esta idea. Cada quien puede realizar su propio proyecto de vida, ¿cierto? Como el otro. Y entonces, en el pensamiento liberal, no se puede hablar de nada colectivo. Punta. La respuesta es no. Para un liberal, cualquier realización de orden colectivo no es más que la coincidencia de los proyectos individuales de vida, en donde en ejercicio de tu libertad y en reconocimiento de la igual naturaleza de tu contraparte, tú puedes celebrar acuerdos que te permitan realizar intercambios. Son tus propios intereses y cada quien está agregando por su propio proyecto de vida. Esa es la siguiente pregunta. ¿Y con qué hago mi propio proyecto de vida? Y emerge entonces la institución o la idea de la propiedad privada. Claro, sin propiedad privada, aun cuando seas libre y reconozcas en el otro igualdad, no puedes, no tienes los medios para la realización de tu proyecto de vida. Teniendo entonces igualdad, libertad y propiedad, es posible construir cualquier cosa que sea colectiva. De ahí viene, además de nuestras instituciones ya jurídicas, todas las libertades, ¿no es cierto? Libertad de pensamiento, libertad de contratación, libertad de empresa, libertad de asociación y todas las libertades. Porque partes del supuesto de que en ejercicio de tu libertad puedes reunirte con otros iguales, que también son igualmente libres y que además todos tienen la capacidad de hacer suyo los frutos de su trabajo. Esta es un poco la idea básica del liberalismo clásico. Ya tenemos entonces igualdad, libertad y propiedad. Muy bien. Y entonces, ¿de dónde sale la necesidad de una estructura política? De la necesidad de cuidado de esas libertades que son naturales. A eso corresponde la imagen de un Estado con poderes divididos, accionados, ¿cierto? Y la imagen de un Estado mínimo, es decir, que no determine un proyecto de vida colectivo, que no intervenga en tu esfera individual. A tal punto llegará a decir Locke que tú tienes la capacidad de rebelarte frente a la autoridad que afecta a esa esfera individual de libertad. Entonces, todas las ideas de estas revoltosas, de estas que normalmente se le atribuyen a la izquierda política, en realidad son ideas liberales. El derecho a la resistencia es un derecho liberal. ¿Por qué? Porque todos estaríamos en la capacidad de ese pensamiento de repeler al invasor de nuestra esfera individual de vida. Y no importa si es el vecino o es la autoridad. Exactamente. ¿Qué tienen en común Hobbes y Locke? Bueno, en los dos casos parto de una situación preconcebida, ese estado de naturaleza, antes de cualquier forma de organización política. Y cualquier estructura política depende finalmente de nuestra voluntad. Nosotros construimos esa fórmula de intervención colectiva respecto de los intereses individuales. Porque eso se llama posiciones o teorías contractualistas. Se asume implícitamente que existe una convención entre individuos para dotarse de una autoridad y una estructura política. En los dos casos puedes medir exactamente lo mismo, con resultados diferentes. Porque en el un caso necesito un poder lo suficientemente fuerte como para que garantice paz. Y en el otro caso necesito un poder totalmente limitado, totalmente dividido, no absolutista, que ya sabemos que el poder concentrado genera deterioro en los derechos de los individuos, que en cambio garantiza mi libertad. Tiene propósitos distintos. ¿Qué justifica entonces la existencia de una estructura, la
la organización política a la que podemos llamar Estado, en ese mundo contractualista, solo tomando sus dos autores, bueno, en un caso más, en otro caso, libertad. ¿Cierto? Esas palabras les debe sonar, Kohler así lo plantea, ¿cierto? Y nos falta un último ingrediente. La idea de justicia, que está bastante más adelante. Antes de meternos en la idea de justicia, me gustaría contarles, solo hacerles acuerdo, porque esto es algo que se repite mucho, la idea de Rousseau. Si Hobbes pensaba que cada quien brega por sus intereses, quiere contramatarse para que prevalezca, ¿cierto? Y por eso necesita una autoridad fuerte. Para Rousseau, en cambio, en el estado de naturaleza, el ser humano es un buen salvaje, ¿cierto? Buen salvaje. Todos somos almitas divinas en el Edén. Pero sucede que alguien pone un cerco a un espacio, se civiliza, ¿cierto? Y entonces empiezan los conflictos. Los conflictos son el resultado de un proceso civilizatorio. Es decir, el emerger de la propiedad privada trae consigo los conflictos entre los individuos. Y es para que yo necesito una estructura, una organización política. ¿Para qué la necesito? Bueno, para retomar la paz, ¿cierto? Dentro de la lógica del conflicto generado por la jerarquía. ¿Cierto? Y nuevamente, estamos dispuestos a despojarnos de parte de nuestros derechos, que son naturales, en función de mantener un equilibrio entre ese proceso civilizatorio y nuestras buenas intenciones. Sí, eso es la poética. ¿Cómo hacerlo? En Hobbes y en Locke hay un traslado de capacidades, hay una cesión de nuestros derechos en beneficio de una autoridad, ¿cierto? En el caso de Rousseau, en cambio, no hay una cesión a una autoridad, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de hacer las determinaciones de hacia dónde debe caminar nuestra organización. Eso es lo que le llama él la voluntad general. Pero la voluntad general, que no es autoridad, ¿cierto? No es un órgano de poderes, no se refiere a la decisión de la mayoría, sino que es una abstracción, es un concepto que va más allá de la decisión de un colectivo desde una perspectiva mayoritaria. Es del bien de todos, ¿cierto? Por fuera del interés de la mayor parte del grupo. Es un bien objetivamente establecido. Esa es la idea de la voluntad general, para que no se confunda. De hecho, siempre suele haber esta. Voluntad general no es decisión de la mayoría, ¿cierto? La voluntad general es lo que nos conviene a todos objetivamente. ¿Sí? Y bueno, claro, Rousseau es siglo XIX, ¿no es cierto? Siglo XIX. También el concepto de soberanía popular es bien interesante, porque si la voluntad general no es la decisión mayoritaria, ¿cierto? El soberano, en realidad, es un conjunto de valores objetivamente establecidos que están con una capa sobre el grupo de mayoría, o el grupo de mayoría, ¿cierto? Es interesante verlo desde esa manera por mi desdoble. Y claro, a mí no me interesa tanto quedarme en esa lógica, sino pensar que la misma metodología es la metodología que se usa en el siglo XX, la metodología de los contractualistas, es decir, un análisis sobre el estado de naturaleza para establecer la justificación de lo que debe ser la organización política, la que llamamos Estado. Esa metodología es una metodología que aún ahora en el pensamiento liberal se utiliza, pero para hablar de la justicia social. Y ahí la imagen en el pensamiento occidental más relevante respecto de quienes todos opinan
es el planteamiento de John Rawls. ¿Lo ubican a John Rawls? ¿No es cierto? ¿No? John Rawls. John Rawls ha marcado, digamos, en el siglo XX, el referencia de la discusión, utilizando la misma metodología de los contractualistas desde el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, desde el siglo XVI. ¿Sí? Pero claro, le cambian las cosas. En lugar de hablar de estado de naturaleza, habla del velo de la ignorancia. ¿Cierto? Y en lugar de perseguir una justificación del Estado, lo que está buscando son principios de realización de la justicia social. ¿Y cómo busca eso? Bueno, sobre la base de la idea de la imparcialidad en la determinación de estos principios que definirían el modo de distribuir las cargas y beneficios en la sociedad. ¿Ok? Fíjese usted que hemos extendido desde el siglo XVII hasta el siglo XX las teorías contractualistas que han marcado la lógica de los estados de corte liberal. Estos que se basan en el concepto de que hay derechos que forman parte de la naturaleza y que la organización social está dirigida a cuidarlos, a salvaguardarlos. ¿Sí? Y en el caso de Rawls, la idea de la justicia social en particular, está dirigida a eso. ¿Okay? Recordarán, Kohler se plantea precisamente esas tres ideas. Paz, puedes asociarlo con Hobbes, libertad, y puedes asociarlo con Locke, y justicia, y lo puedes asociar con Hobbes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo juega este tema? Ahora, si se fijaron que en el artículo de Heller te dice que el Estado tiene justificación como institución solamente si está dispuesto a hacer un sacrificio sin imposición. Es esta idea del patriotismo en este sentido. Si se dan cuenta, normalmente la gente actúa en función de las reglas previamente establecidas, precisamente porque existe un factor de coacción. ¿Están de acuerdo? Y entonces, para Heller, lo relevante no es eso. No justifica eso la existencia del Estado. Es decir, la ley per se, que se integra y que acumula alrededor de unas instituciones, per se no justifica la existencia del Estado. Lo que necesita saber es qué hay en el fondo de naturaleza social, más allá de cualquier institución, que te obligan a obedecer e incluso a tener sacrificios personales para sostener ese agregado y esa forma de organización. ¿Qué hace que la gente vaya a una guerra portando armas? ¿Por qué escoge ser militar para ponerte en la frontera? En Estados Unidos, ser militar es una cosa absurda. Tengo guerra todas las semanas. Es una cosa fatal de ser eso. ¿No? ¿O por qué cada año, cuando se hace una convocatoria, la conscripción en Ecuador, es un montón de gente atrofia? Puede ser que ese sea el escape para conseguir un flujo de recursos que no se tiene. O quizás sea el mecanismo institucional para recibir una capacitación a la que no se tiene acceso. Pues hay muchas razones. Pero todas esas van más allá de cualquier elemento de tipo cuantitativo. ¿Están de acuerdo? Y esa es la pregunta que realmente se plantea, que la justificación del Estado debe estar en aquello que te integra por fuera de cualquier factor coactivo. ¿Sí se dan cuenta por dónde va la pregunta? Por eso puso tanto acento en la función social del Estado. En la función social del Estado. Están integradas sus lecturas. ¿Okay? Me queda una sola cosa más antes de hacer nuestras dos actividades de hoy día. 8 días. ¿Quién me habla del marxismo?
¿Quién sabe algo del marxismo? Señor Karl Marx, el Capital. ¿Alguien tiene idea? A ver, lo que les voy a decir es algo que es bastante obvio, pero que lo deben ubicar dentro de la teoría del Estado para que lo vean. El señor Marx no estaba loco, aunque creen que es un tipo que era un vividor y bien bajo, ¿no? Lo que dicen de Marx. Vivía de la mujer. Bueno, pero él, y en su forma de vivir individual, escribió ideas que son muy interesantes de analizar y que no son cualquier cosa. Recién falleció Habermas. Deben haber escuchado. Habermas es un filósofo de la escuela crítica que en realidad es receptor de todas las ideas marxistas y se amplifica. La teoría crítica, en términos generales, parte del mismo lugar que partió Marx. Marx está ubicado en una época en donde la revolución industrial demuestra fundamentalmente las relaciones obrero-patronales determinantes, en donde efectivamente se pregunta, y es una pregunta plausible, ¿cómo es que la mayor parte de la gente que presta sus servicios, que trabaja, no puede ajustar las instituciones a sus necesidades y esas instituciones todas están al servicio de la menor cantidad de gente? Una pregunta absolutamente legítima. Si tú quieres hacer el análisis de cuánta gente acumula la mayor parte de la riqueza, todos repetimos lo mismo. El 99% de la riqueza del mundo está en manos de menos del 1%. ¿No es cierto? Y el resto, o sea, ese 1% se reparte entre todos los demás. Y entonces una pregunta totalmente válida, en su época, es ¿cómo eso ocurre? Y entonces él te da una explicación, que es una explicación plausible desde ese punto de vista. No es una explicación jurídica, es una explicación más bien de orden social e histórico. Lo que te dice es que para que eso ocurra necesitas una herramienta de coerción, una herramienta ideológica, donde burgueses puedan imponer sus necesidades, sus deseos a el proletariado, el lenguaje marxista. Y eso es exactamente lo que representa el Estado. Una herramienta de lucha entre clases sociales. Claro, con la lógica de Marx, entonces tú no puedes pensar en el derecho, no puedes pensar en las cárceles, en los jueces, en la policía o en el ejército, si es que no es al servicio de una clase social, ¿no?, que a través de esos medios puede controlar y sostener su situación histórica, ¿no es cierto?, respecto de la mayor parte de la población, que es. Y entonces, por eso es que para los muchachos hasta los 23 años en la vida universitaria, leer a Marx si no le hubiese puesto cachos, ¿no es cierto?, menos en la década de los 70, era una maravilla. Por eso ando frito, esa es básicamente la lógica, ¿cierto? Siempre es una válvula de escape. Pero si hoy día quieren hablar de la política ecologista o la política feminista o cualquiera de estas líneas, todas parten de la lógica de la teoría crítica, en donde hay unos que someten a otros, donde hay unos que determinan las instituciones y reglas en perjuicio de otros. Eso es exactamente el mismo método marxista, pero con otros enfoques, con otros sectores, con otras categorías. Bueno, puede ser el género, puede ser antropocentrismo versus ecologismo, puede ser lo que tú quieras. Siempre vas a pensar en que existen unas relaciones de poder subyacentes que determinan el contenido de las instituciones. O sea, políticas. ¿Se entiende cuál es la lógica? Si esto es así, para Marx, lo que él propone, en definitiva, es que hay que eliminar las clases sociales, ¿cierto? Aplanar las sociedades, ¿no?
donde no haya solamente unos propietarios de capital y otros que lo único que puedan vender es su capacidad, su fuerza, su mano de obra. Si esto es así, en el momento en que se eliminan las clases sociales, el Estado ya no sirve como herramienta de imposición de una clase a otra clase social, ¿cierto? Y por lo tanto tenderá a desaparecer. Para el pensamiento marxista, el Estado como herramienta de lucha entre clases sociales, una vez que se haya producido la dictadura del proletariado, y entonces se haya a través de este mecanismo eliminado las clases sociales, el Estado ya no tiene justificación, ya debe desaparecer, porque ya no es un instrumento de imposición de uno. ¿Hace sentido? ¿Tiene una estructura lógica? Sí. Pero parte de la idea que el Estado y todas sus instituciones no es más que una herramienta que subyace a esas relaciones de poder. Lo que se busca es conservar el estatus de quien es titular del cargo. Vean, esta es toda la lógica marxista. Vean que es Marx en 1 minuto y medio. Un exceso de simplificación, sí, pero son las ideas principales, porque finalmente lo que estamos discutiendo es qué justifica la existencia del Estado. Bueno, pues para las teorías marxistas, el Estado se justifica en la medida en que sirva como herramienta para someter a unos frente a otros. Ya está. Esa es la justificación para el mundo marxista, y como herramienta, como martillo, en el momento en que no haya necesidad de someter a unos a otros, tiene que desaparecer. Y todo eso es lógicamente presentable en todo lo que dijo Marx. Claro. Por supuesto que leerlo a Marx desde esa perspectiva social es un error. Hay un montón de planteamientos. La idea del valor del trabajo, por ejemplo, son cosas bien interesantes. Son cosas bien interesantes. Bien, preguntitas. Clarísimo. Diagrama. 3 grandes grupos de teorías que hemos usado. Las teorías teocráticas, las teorías contractualistas y las teorías marxistas. ¿Hay más teorías? Sí, montón más. Teorías patrimonialistas, extender la figura del padre a una estructura mayor, padre dentro de la familia, a una estructura mayor. Bueno, ese está. ¿Qué se justifica? La necesidad de tener un tutor, alguien que represente a todos. Teorías organicistas. Bueno, el Estado no es más que la suma de un montón de piezas que funcionan de manera viva, se interrelacionan unas con otras. Las que más nos interesan son estos 3 grupos grandes, que siempre han estado en disputa y han sido permanentes. Todas las demás son coyunturales. Bueno, es decir, aparecen y simplemente se disuelven porque en algún lugar tienen cabida. Por ejemplo, las teorías feministas, como les acabo de decir, ahí en su presentación, que la tienen en el aula virtual o en el video, las van a encontrar. ¿En dónde están las teorías feministas? Las sociales. ¿Ah? Las sociales. Sí, pues las teorías feministas no es más que una aproximación de género a las relaciones de poder. Entonces, ves prácticamente varones y mujeres, como el sentido, digamos, masculino ha invadido las instituciones, sometiendo a las mujeres. Esa es la lógica de las teorías feministas. Entonces, toda la estructura, toda la organización política está al servicio ¿de quiénes? De los varones. Ya. Entonces, fíjense, eso es parte de las teorías críticas. Se construyen sobre la base de las teorías básicas de relaciones de poder del mundo marxista. ¿Sí se dan cuenta? Yo también podría hablarte de teorías ecologistas, como les dije hace un momento. La idea de que todas las instituciones están construidas en tutela de los intereses de los seres humanos y en perjuicio de los otros seres vivos. Pero, por ejemplo, pues aparecen figuras como Spencer, o aquí la señora, ¿cómo se llamaba? Simone de Beauvoir, las teorías feministas. Si se acuerdan de Simone de Beauvoir, ella era esposa de Sartre, experto del mundo existencialista.
Los dos fueron acusados de la corrupción de menores. Todos estos extremos, todos estos sismos, no son equilibrados, no son propios del ser humano, pero tienen que hacerse porque son banderas y tienes referentes para colocarte en equilibrio, ¿cierto? O sea, son útiles. Álvaro de la Iglesia, le vi repetir eso a Trump, pero lo dijo muy mal. ¿Tú criticas a Álvaro de la Iglesia? No, este es un comediógrafo español. Y por ahí tiene un libro, chiste, pero dice que es bueno que existen en el mundo hombres idiotas, porque la gente normal luce. Ya ven. Por eso es importante tener las banderas extremas. Sí, no. Ya, muy bien. Entonces, si no tenemos preguntas, vayan a su aula virtual, por favor. No, dice. Refresquen su página. Y veamos si se ha entendido la clase de hoy. Semana 3, actividades presenciales. Van a encontrar una cosita que dice diagnóstico evaluado P3. Un programa muy tan quizás no me ¿Por qué dice porque me cambié de número y me mandan mi correo, me mandan mi código de verificación al anterior número y todavía no realizo el cambio. Pues Irás a hacer ese cambio, ya sabes qué puedes hacer. claro, pero Después vemos cómo lo arreglamos. Diles nomás. Sí, estás. a ver, joven, hasta esto primera hora, no me tiempo. No había ningún número de No puede entrar al aula, hombre. Eso es lo que se están diciendo. No tiene ni correo. Y a tu teléfono no te pueden mandar. Es que me mandan el código de verificación al anterior celular, al número del teléfono, y todavía no realizo el cambio de ese número de teléfono. No, me debería ser bastante idea. Qué mala idea, Dios mío. Ya, déjenme. Sería una idea. Sí, diagnóstico evaluado 3. ¿Tres? Y está en la semana. Y ya pasa volando, ¿no? Espero que no me hayas asustado. No. Ay, Dios mío, es un martillo completo. Sí, fueron 2 días seguidos, 8 horas cada uno. Estuvo feo. ¿Y hace cuánto te martirizaron? Hace una semana, pues otra vez.
Sí, es ahorita andando. Un abrazo. Mira, buen recojo. Claro. ¿Qué es? Te llevas en la sangre. Le decías a tu papá que te prestes un mejor, acá, a juego. ¿Qué es? O sea, eso es un cover. Porque antes tenía tatuajes acá abajo, pero yo me dejaba usar toda la manga es oriental. No sé, este dragón es japonés, este es una máscara de un kitsune, este es un zorro, los japoneses, y falta toda esa parte. ¿Qué quieres que estoy? Eh, No, no es un tema estético, huele, se acuerda, huele. Claro, pero sí, sí, más o menos. Al menos la vista clara. Hágate una esposa que te dé muy material. Mira, ahí te aseguras siempre es. Y yo nada. Cosas que me siguen. Mi primer tatuaje que igual fue de chiquito, los 3, entonces no estaba acostumbrado. Ay, espérate. Pero así, escabullido, te hiciste Oh, tatuado. obvio, obvio. Ya después Tampoco también, un hombre, pero los 13 años, ¿qué es un tatuaje? Los padres. ya después me hice tengo otro acá. Ya. Ese día es como que dije, me voy a tatuar todo el brazo, me dijeron. Ah, sí, ya. Más de dolor físico del peso. Y el bolsillo. Vale, El bolsillo y el vaso. a mí sí le duele más. ¿Qué tal? Facilito. A ver, ¿quién sacó 10? ¿Terminaron? Sí, es que, profe, Escoja todas las respuestas correctas. eso de una respuesta no entiendo, porque esas son 1, 2, 3, 4, 5. Todas las 6. Pero no me quedar en ningún banco. No, no me gusta así. Así, no ponga así, no me dijo. Hace sufrir esas preguntas. Sí, si no No se trata de pongas eso. todas las que son entre paréntesis. Este es correcto. Pásenme la respuesta. Ponle los cuantas son para tener la respuesta. Poner todas. Sí. En vez de estar una cosa. No. La primera vez que hice una prueba de esas. En una lista de 100 amigos. Tienes que ser, claro. Decía ser, pero ¿por qué no se puede sí. ¿Y a dónde vas? Espérate que ahora nos toca la parte divertida. Vamos a. Ya, dale. ¿Ya? ¿Cómo se cae esto? También estuvo bien. Más o menos. Me dice que A ver, estamos a empezar. Ya, acabaron. las pocas cuantas afirmaciones son que si no, en mi mente todas están bien. Claro, no todas están bien. A ver, revisemos. ¿Ya? ¿Terminaron?
Pero hace la mano que no ha terminado. Es lo que me pasó en el igual. Entiendo todo eso. Está bien, nosotros me encantan. O decir que son Pero ahí, en cambio, la ecuación es al revés. No es que si escoges 2 de 4, ¿no es cierto? Tienes 75. Claro, el hecho es que cada una vale .25. La escojas o no. Si no la escoges, solo se te quita el 25. entonces que tienen cosas claras. Ya pierdes el punto. Claro, que es completo. No tiene sentido. Son 3 o 6. Son 3. ¿Ya? ¿Ya terminaste? Bien. A ver, entonces, revisemos. Se ve, en las teorías contractualistas hay en común un análisis del estado de la naturaleza. El estado de naturaleza es un concepto teórico que implica el análisis de la situación de los individuos y la sociedad antes de cualquier forma de organización política. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No es nada difícil. Esperen. Es que esta es la forma en que debes de analizar. Si te pido que cojas todas las que son correctas, vas analizando cada una de las frases y te preguntas, ¿esto es verdadero o falso? Y ya. Entonces, la siguiente es, el Estado surge de la voluntad de los integrantes de la sociedad en el enfoque contractualista. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Clarísimo. Hobbes considera que una constitución es el contrato social con el que se otorga un poder supremo a la autoridad en protección de la misma sociedad. ¿Verdadero o falso? No hemos hablado de constitución. Más bien hablamos de monarquías absolutas. ¿De acuerdo? Ya. Locke estima que el Estado tiene justificación si es capaz de garantizar a los individuos los derechos que se reconocen en la Constitución. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque los derechos están antes de cualquier norma. Son naturales. Es falso. Es la Constitución. ¿De acuerdo? Ya. Teorías marxistas. En las teorías marxistas, el Estado debe desaparecer cuando se eliminen las clases sociales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ya. Es una herramienta del proletariado para disciplinar a la clase burguesa. ¿Verdadero o falso? Al revés, ¿cierto? Es una herramienta de dominación de los burgueses industriales para disciplinar a los burgueses terratenientes. ¿Verdadero o falso? Falso. No existe en la sociedad capitalista, sino que es una institución propia de las sociedades feudales. ¿Verdadero o falso? ¿En qué época plantea estos conceptos? Industrial. Ya. No se habla. No. Elige todas las opciones correctas. San Agustín, en relación con la organización política de la comunidad, orienta su pensamiento con base en las ideas aristotélicas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál es la orientación que tiene? Platónicas. Muy bien. Entiende que es posible diferenciar la ciudad de Dios y la ciudad terrenal en función del amor que las orienta. Claro que sí. La ciudad terrenal es fruto del pecado original y la ciudad de Dios orienta el proceso histórico hacia el perfeccionamiento humano. ¿Verdadero o falso? La ciudad de Dios es la idea y por ello perfecta.
¿Verdad? Muy bien. Elige todas las opciones correctas. Pensar en paz, como lo hace Kohler, es aproximarse a las ideas de Hobbes como justificación del Estado. ¿Verdadero o falso? A ver. Pensar en libertad es entender la justificación del Estado en el marco del pensamiento político de tipo liberal, como lo hace Locke. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cosas más fáciles no pueden ser. Pensar en la justicia como justificación del Estado es alinearse con el pensamiento marxista. No, falso. Pero falso, falsísimo. El otro está. Ya. ¿Por qué no? Es algo relevante pensar en la justicia en la lógica de Marx, porque a veces eso se confunde. Marx está hablando de relaciones de poder. Entonces, ¿quién es el poderoso? La justicia, desde la perspectiva de Marx, es un problema vinculado con la discusión de cargas y beneficios, pero anclado en la idea del poder. Entonces, a veces la gente se pierde con una facilidad enorme. Piensa que quien es de izquierdas, marxista, está pensando en la justicia social, y eso no es patrimonio del marxismo ni de la izquierda. ¿De acuerdo? No. Hay pensamiento socialista, se aproxima bastante a la lógica de la distribución de cargas y beneficios en el plano de lo real, no solamente lo formal. Ahora, es injusto que haya una clase que se la pueda llamar proletaria y una clase a la que se le pueda llamar capitalista. Sí, depende, ¿cierto? Depende de un montón de factores. Si tú no tienes quien haga inversión, pues no habrá trabajo, y quien no tiene trabajo, pues no tiene los ingresos necesarios para sostener su familia. Es una situación de injusticia, sí, claro. Y al revés. En fin, no es una sola vía. Y después dice, Rawls emplea la misma metodología del pensamiento contractualista para justificar la idea de justicia social como imparcialidad a la hora de seleccionar los principios que justifican la intervención en la comunidad. ¿Verdadero o falso? Y finalmente, para Heller, referirse a la función del Estado es establecer la razón por la que le debemos obediencia, incluso si ello implica un sacrificio personal, con independencia del poder de imposición del que se haya investido. Lo que les decía, más allá de las capacidades del Estado para imponer las decisiones adoptadas a través de la autoridad competente, el sentido que justifica a una institución y una forma de organización de esa naturaleza debe estar más allá de esa capacidad coactiva de imposición. Sin eso, no podrías pensar en la fórmula de organización específica como una herramienta para la organización. Ese es un poco el sentido. Perseguir al final del camino, ¿por qué tengo una estructura de esas naturaleza? ¿Por qué no me hago anarquista? Elimino el Estado. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, algún propósito tiene más allá de la capacidad que tiene de disponer las decisiones que colectivamente hemos definido deben estar a cargo de nosotros. Bueno, bien, no es tan difícil, ¿no es cierto? Son una maravilla. Entonces verán. Ahora vamos a empezar y mañana terminamos un ejercicio que es la aplicación de la teoría de Rawls. ¿Leyeron en los artículos de Rawls? ¿Ubican al único santo abogado? Santo Tomás Moro. Tomás Moro era abogado, imagínense, hay un santo que es abogado, eso es bueno. Bueno, ¿han leído La Utopía? No. Recomendación, lean. Caramba, en el mundo del pensamiento inglés de la época de Tomás Moro, tuvo alguien
que se puso a escribir sobre cuál sería el modelo ideal de una sociedad. Y eso es la utopía. De ahí también la palabra utopía que utilizamos en el lenguaje común. Esta es una historia que cuenta Masmoro sobre un viajante. Ese viajante llega a su lugar de origen y empieza a contarle a su contertulio el lugar que había vivido. Eso se llamaba utopía. Y entonces empieza a describir cómo se vivía en utopía. Masmoro, ahí no había propiedad privada, porque al verdad parecería entonces que este señor ha sido pues, ¿no? Entonces, dibuja el mundo ideal en la palabrita, en el lugar al que le llama utopía. Nosotros vamos a hacer nueva utopía. Entonces, en los grupos de trabajo, 1, 2 y 3, van a reunirse. ¿Cuáles son las condiciones? Ya nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a tener 3 pilares en nuestro sistema de actuaciones, en nueva utopía. Nos hemos puesto de acuerdo que va a haber un sistema de seguridad social. Nos hemos dado cuenta que efectivamente cuando llega una persona a la tercera edad no puede sostener sus necesidades a partir de su propio esfuerzo. Así que colectivamente tenemos que organizar un sistema de jubilación, ¿de acuerdo? Para cubrir las necesidades de las personas mayores. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que sin educación no vamos a poder desarrollar ninguna capacidad para el desarrollo de nuestra comunidad. Como no nos dedicamos básicamente a tareas repetitivas, como un obrero tipo material, sino que necesitamos mover la frontera tecnológica, agregar elementos en que se requiere un conocimiento previo, necesitamos tener un sistema de educación universal. ¿Okay? Y en tercer lugar, necesitamos tener un mecanismo de salud universal. Es decir, para poder generar desarrollo en nuestro nuevo estado, en nuestra utopía, necesitamos que todos estén en condiciones de salud para realizar la actividad o el rol que les toca. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Todo lo demás se supone que ya está organizado, ya está organizado. Nuestro problema es establecer un mecanismo de financiamiento para estos 3 grupos de prestaciones que ya acordamos se van a producir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes van a definir es cómo se van a distribuir, en este caso, las cargas públicas, porque los beneficios están ya. Ahí están. Esos van a ser los beneficios de vivir en comunidad. Pero ahora nos toca establecer cómo vamos a distribuir las cargas. ¿Cómo lo vamos a financiar? Pero hay unas restricciones. Una utopía no puede ser considerada, digamos, más allá de sus fronteras. Es decir, no me vendrán a decir que van a obtener un crédito de deuda externa con no sé qué institución financiera. No. Tiene que autofinanciarse dentro de la estructura social de nueva utopía. Y para eso deben considerar los siguientes datos económicos. ¿Ok? Estos son los datos económicos importantes. En Nueva Utopía va a haber solamente trabajadores y emprendedores. ¿Sí? Trabajadores y emprendedores. Los trabajadores, el total de trabajadores, no me importa el número de trabajadores que existen, el total de trabajadores de Nueva Utopía obtiene 10 unidades monetarias como ingresos. ¿Cuál es la unidad monetaria? Me van a preguntar. Da lo mismo, no importa, ¿de acuerdo? Son 10 unidades monetarias, ¿sí? Y tienen para realizar sus gastos de supervivencia, para satisfacer sus necesidades básicas vitales, tienen que gastar el total de trabajadores 9 unidades monetarias de esas 10 unidades. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, lo que significa que los trabajadores en conjunto, estadísticamente, solamente pueden ahorrar 1 unidad monetaria de todo lo que producen. ¿De acuerdo? Ya. En cambio, los empresarios tienen ingresos por 90 unidades monetarias.
90 unidades monetarias en total. Y gastan por los privilegios, digamos, las mejoras, también para satisfacer sus necesidades vitales, 10 unidades monetarias. Se entiende que el costo de la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos es más o menos parejo. Se modificará, no sé, por términos de marca o de mercado, pero nada más que eso. Si vas a comprar una servilleta, ¿no es cierto? La servilleta es lo mismo, que sea una servilleta de una marca X o que sea un genérico, ¿no es cierto? Siguen teniendo la misma utilidad. Quizás la que tiene la marca X vale un poco más. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, los empresarios gastan 10 unidades monetarias. Lo que significa que los empresarios tienen un ahorro respecto del ingreso que producen de 80 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Muy bien. Ahora veamos cuál es el gasto, lo que necesitamos para cubrir. Acá. Eso está. Para cubrir nuestro sistema de prestaciones universales, ¿qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos 30 unidades monetarias para cubrir el sistema de seguridad social que hemos diseñado. 30 unidades monetarias de ese son las cargas públicas a distribuir en la seguridad social. Necesitamos en salud y en educación 10 unidades monetarias para cada sistema universal que hemos creado. ¿Okay? O sea que en total necesito 50 unidades monetarias que debo distribuir entre trabajadores y empresarios. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Muy bien. Y el chiste es ponernos el velo de la ignorancia. Así que ninguno de ustedes sabe cuál va a ser el rol que les toca en Nueva Utopía. ¿De acuerdo? Tenemos que tener clases para los. Tú piensas cómo te vas a poner de acuerdo para distribuir las cargas, esas 50 unidades monetarias, entre trabajadores y empresarios sin saber si vas a ser trabajador o empresario. ¿Ya? Cuando cerremos esa actividad, por sorteo sabremos si eres empresario o trabajador y veremos si es que opinas igual. ¿Ok? Ahí nos metemos en esa rueda y nos daremos cuenta si vas a ser trabajador o empresario, vas a justificar tu respuesta. ¿Ok? Bien. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3 son los grupos del debate. Ahí mismo, búscale, se llama Nueva Utopía, es el ejercicio. Pero a mí me interesa saber No, lean otra vez las discusiones. No, tranquilo, no se preocupen. sí, yo creo que va a disfrutar eso. Está sufriendo porque vamos a sufrir. Eso significa con 3 sobre 5. Mira, con 3 sobre 5. Te has perdido 2 veces. Exactamente. Anda con farsa. No sé por qué.
Yo así, si lo salió todo, ¿cómo queda así que dice que la misma? A ver, si lo pienso electrónico. No, vos puedes elegir. Claro, no sabes si es que vas a ser trabajador o empresario. Así que toma decisiones sabias. Ya, a ver, y entonces, a ver, oh, impuesto fijo, todo, ya está, oh, son la misma. Porque si ganas, si tú, si yo gano, me van a saludar a 100, todos se han abierto las licencias. Solamente es Y ahora no es revés. Tú ganas los. Yo gano 200. Yo gano 200. Para la tierra, pero para ti las quedas No, pues, no te voy a elegir como asambleísta. O sea, aquí es lo que toca. Ya. Muy bien. mira, otra opción. Podemos Cada quien mata su toro. son las unidades sociales. ¿Cómo le dices a la francesa o a la semana? Que nadie sabe por qué para Hay que hacer lo siguiente. ahora No, en serio, una discusión. Entonces, aunque pueden más hacer funciones más impuestos impuesto fijo creo que quieren pagar todos son la misma cantidad sin cuántos son los trabajadores y de ahí el lugar de todos estos elegir un modelo que sea más adecuado en términos de justicia, sostenibilidad y eficacia política y enfrentar los pensamientos que habíamos creado. Entonces, yo creo que el más equilibrado, la dos, se de mi puesto fijo. Los para los candidatos y no para sus ustedes que ven. Salto. Pero no lo es. Eso también la
Y Es que yo sé. algo que se va a necesitar, digamos, además iba a ser Esa es la discusión que vas a hacer. Efectivamente. No, sí, les tenía un video para eso. Y pues dijo, todos pagan esa cantidad sin eso. Y cuando solo los trabajadores, prácticamente se le tiene bien así. Ahora en el privado, cada semana se puede poner que es y el tío que ustedes. Ah, Y dice tío. buena. Yo no sé, Pues digo, pero es parte de la educación, Ahorita ya no se toma el rol en base a los. Estoy haciendo una planta. Sí, es verdad. harán ciertos números, ¿no? Es que financiar 50 unidades monetarias. Sí, No era solo conceptual. tenemos acción empresarial. Pero tenemos que Úsalo, úsalo. Trata de hacerlo, porque si no, no va a funcionar. Sí. Empresario ignorante que no para el empresario consciente. Puede ser un sátrapa o puede ser un equipo. batallas. Estamos hablando de